Estamos convencidos, decididamente convencidos, que todo lo que Dios pone en nuestras manos tiene que ser trabajado. Hay un detalle bien interesante que nosotros debemos ir dándonos cuenta. Normalmente la idea que siempre se ha tenido es que cuando alguien busca a Dios, cuando alguien dispone su corazón para las cosas de Dios, pues todos sabemos que normalmente la razón por la cual buscamos a Dios es cuando las cosas están, por alguna manera, están complicadas. Eso es una realidad y creo que todos, de una u otra manera, en mayor o menor grado, hemos terminado buscando al Señor y buscando las cosas de Dios en medio de crisis, en medio de situaciones difíciles. Muy rara vez encuentra uno vidas de personas que buscaron a Dios cuando todo estaba bien. La verdad, cuando todo está bien, la fe no se necesita. Puede haber la excepción, quizás usted pueda ser la excepción, pero creo que en el 99% de los casos, todos, usted y yo, un día decidimos buscar al Señor porque la cosa estaba complicada. O al menos ese fue mi caso, y es el caso de la mayoría de los que yo conozco. Si su caso ha sido diferente, pues amén, está bien. Es posible que hoy mismo usted esté pasando y viviendo por una situación difícil que hace que usted se mantenga buscando el corazón de Dios. Y eso está bien. Eso está bien porque finalmente es el Señor, es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder ser implementados para enfrentar los desafíos, los problemas, las situaciones que tenemos por delante. Sin embargo, lo que quiero animarle es a que cuando las cosas se van mejorando, tenemos esa tendencia a ir aflojando. Miren este detalle que quiero que usted lo trabaje, que vamos a estar hablando en los próximos días. En el libro de Josué, capítulo 5, hay una enseñanza muy poderosa que el Señor me regalaba en estos días, comenzando el año, en este tiempo en donde hemos estado con mi esposa buscando dirección, buscando lo que el Señor tiene para nosotros. Dice en Josué capítulo 5, recuerden, Israel está viniendo del desierto y está aproximándose a la entrada a la tierra prometida. Y dice en el versículo 10, Josué capítulo 5, versículo 10, dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Por la tarde, subraye por favor, en los llanos de Jericó. ¿Qué eran los llanos de Jericó? Los llanos de Jericó eran la primera parte de la entrada a la tierra prometida, pero ellos todavía no habían llegado a la tierra prometida porque tenían al frente un primer desafío que se llamaba Jericó. Después de Jericó había una ciudad que se llamaba Ai. Y ya literalmente digamos que entonces sí, después de Ai era la tierra prometida. Pero ellos están en los llanos de Jericó, o sea, están antes de entrar, digamos, literalmente a la tierra prometida o en los primeros pasos. Y dice que estando allí, versículo 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Fíjense que ellos en el 10 celebran la Pascua, que es muy importante eso, el significado que la Pascua tiene para el pueblo de Israel.
Pero quiero hacer énfasis que en el versículo 11 cuando dice que comieron del fruto de la tierra, comieron de los panes sin levadura, dice, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Fíjense, familia, ¿qué sucedió? Durante años, 40 años, ellos habían estado disfrutando del maná. El maná simplemente caía. Con fidelidad, Dios enviaba el maná. Fuese que ellos estuvieran honrando al Señor o no, el maná cayó. Durante 40 años la nube estuvo. Durante 40 años la columna de fuego estuvo. En medio de la rebeldía, en medio de la necedad, en medio de la inmadurez, Dios siempre estuvo allí. Hubo un hombre llamado Moisés que cuando ellos pedían agua, entonces Moisés les daba el agua, golpeaba la roca. Cuando ellos querían codornices, Moisés clamaba a Dios y había la carne. Ese era de alguna manera el sistema que ellos tenían, el pueblo de Israel, por el desierto, siempre buscando a Dios y buscando a su líder para que le solucione las cosas. Pero fíjense, familia, que una vez que ya están en los llanos de Jericó, el Señor toma la decisión de que ya todo esto desaparece. Por supuesto, el primero que desaparece es Moisés. Ya ellos aquí ya no tienen un Moisés, tienen es un Josué. Y desaparece la columna, desaparece la nube, desaparece la roca con agua, desaparece el maná. Y entonces la pregunta es, ¿por qué eso era necesario? Y la respuesta evidente es que Dios en un momento dado cierra ciclos. Y nosotros tenemos que haber cerrado el ciclo y seguir al siguiente desafío. Por eso nosotros tenemos que seguir insistiendo con esto de las resoluciones, porque ya es el tiempo que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos. Y en esto de las resoluciones, en esto de las determinaciones, tenemos que madurar y no que sean simplemente la motivación de cada año, en el que comienza uno con el entusiasmo a hacer esto o aquello, pero en el tiempo las cosas van pasando y ya vamos aflojando y no vamos concretando ni perseveramos en aquellas cosas que necesitamos perseverar. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere entrenarnos. Es necesario madurar. Yo no sé si usted quiere insistir en creer que usted está llamado a seguir viviendo en el desierto, o usted cree revelacionalmente por el Espíritu Santo que está llamado a entrar a la tierra prometida, y que usted por Jesucristo ya está en la tierra prometida. Y aquí es donde comienza la diferencia de alguien que al mirar la cruz del Calvario pueda ver revelacionalmente y entender qué significa estar en Jesucristo, y comprender que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, como dice la palabra de Dios. O aquellos que no viven por revelación, sino
viven es basados en una información, en donde no han entendido su posición y siguen mirando su condición y quieren insistir en lo viejo. Quieren insistir que allá en la tierra prometida aparezca el maná, que allá en la tierra prometida aparezca la nube de fuego y aparezca la columna y aparezca la nube. Pero no, son ciclos que el Señor ha cerrado. De esa misma forma, entonces, nosotros, cuando hablamos la última vez, estuvimos hablando sobre el romper las cadenas. Y la verdad es que muchos cristianos, y hablemos de nosotros mismos, después de haber tenido un encuentro con Jesús, seguimos o siguen atados a muchas cadenas y hemos resistido en el corazón vivir lo nuevo que el Espíritu Santo ha sellado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces, cuando usted ha sido introducido o va a ser introducido a la tierra prometida, es necesario el cambio de mentalidad. Por eso Dios tiene que tomar decisiones drásticas. Ya no más maná, ya no más columna, ya no más nube, ya no más agua de la roca, ya no más Moisés. Por eso yo quiero invitarle a que usted considere que en Cristo Jesús usted tiene poder para romper las cadenas. Quiero invitarle a que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Para que, basados en esto, hoy vayamos pidiéndole al Espíritu Santo revelación en relación al desafío que el Señor coloca delante nuestro. Capítulo 8, versículo 31 del Evangelio de San Juan dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, lo que Jesús está diciendo acá es que si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente libres. Entraremos en una dimensión diferente. ¿Libres de qué? Pues de las cadenas. Libres de aquellas cosas que mes tras mes, año tras año, usted y yo hemos seguido arrastrando, pero ya no corresponden para nuestra vida porque por Jesucristo son rotas esas cadenas. Exactamente como el pueblo de Israel. En un tiempo estuvieron esclavos en Egipto. Y un día Dios decide meter su mano y ellos salen de Egipto por la mano de Dios. No porque ellos quisieran, sino por la mano de Dios. Siempre yo pregunto, ¿hasta qué punto las plagas que fueron dadas a los egipcios realmente eran también para el pueblo de Israel? Creo en lo personal
que esas plagas fueron las que hicieron que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Ellos estaban allá en Egipto porque habían decidido ser esclavos. Y muchos de ellos protestaron por la salida de Egipto. Planteaban qué iba a pasar con ellos en el desierto. Ya no tendrían las cebollas de Egipto. Ya no tendrían el agua del Nilo. Tenían una mentalidad de esclavitud. Habían estado por más de 400 años en ese sistema, el sistema de esclavitud. Y entonces son enviados al desierto, y allí entonces son enviados en el desierto para ser implementados y para ser desarrollados y para que ellos entraran en una dimensión diferente. Después del desierto, ahora están siendo introducidos a la tierra prometida. Y las condiciones vuelven a cambiar. Y ese es el problema de muchos de nosotros los cristianos, que esperamos que las condiciones no cambien y que Dios siga esperando. De la misma forma como usted y yo tenemos un hijo, el cual amamos. Lo amamos como es, pero no deseamos que se quede como está. Y lo mismo es Dios con usted y conmigo. Dios no desea que usted y yo nos quedemos esclavizados en las cadenas. Esas cadenas que se han generado en nuestra vida, cadenas espirituales, emocionales, que han afectado nuestra vida. Y por eso necesitamos reflexionar sobre cómo romper las cadenas, en este caso, de la crianza. Esas cadenas que han sido impuestas en nuestra vida y fueron impuestas en nuestra vida a través de nuestros padres, que afectaron nuestra vida y que posiblemente hoy, muchos años después de lo que eso pasó, y aún hoy después de Cristo, es posible que usted siga siendo esclavizado por alguna cadena. Puede haber que usted haya tenido un buen padre, a quien usted respeta y admira de todo corazón. Pero seguro que usted tiene recuerdos vívidos de los ejemplos y de los errores y del ejemplo del pecado doloroso, recuerdos dolorosos de tu padre. Estoy seguro, y usted y yo lo sabemos, que si hubiera sido otra persona la que hubiera cometido esos pecados y esos errores, serían de poca trascendencia para usted y para mí. Pero como fue su padre, como fue mi padre, usted y yo sabemos que eso ha sido devastador para nuestras vidas. Seguramente esas reacciones para su padre no fueron tan dolorosas en el momento en que hicieron esto o aquello. En cambio, para usted y para mí fueron terribles, decisivas, que como dardos venenosos llegaron a nuestro corazón y nos dejaron heridos y confundidos tremendamente. Quizás recuerdas aquellos momentos y todavía tratas de describir con detalles, con mucho dolor, esas situaciones que tuviste que vivir y enfrentar. Es posible que a usted lo lastimó más la ausencia de su padre que sus palabras ásperas o el abuso de él. Lo que usted puede describir es el terrible vacío de necesidades no satisfechas y de una gran cantidad de preguntas sin respuestas que quedaron pendientes en su vida.
Como sea, usted se ha sentido agraviado. La verdad, todos hemos sido afectados. Todos hemos sido agraviados por nuestro papá. No hay papá perfecto. Nadie está diciendo que su papá fue malo, pero usted fue agraviado. Lo importante es que usted permita que esta situación no se vuelva un obstáculo, sino una ayuda. Permitirá, por ejemplo, que la amargura ate una cadena desde los errores pasados de sus padres a sus emociones presentes, limitando su capacidad de caminar con libertad ahora en el futuro. Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que responder. Porque la verdad, esto es lo que lo produce. La falta de perdón nos encadena al pasado. El enojo no resuelto se convierte en un cáncer amargo que envenena el corazón. Y como todo cáncer, debe ser atacado y eliminado. Dios quiere que usted entregue toda la injusticia, el dolor, el enojo, la confusión de su pasado completamente a sus pies. Esa es la única forma de romper la cadena. No solo para perdonar a su padre, sino a cualquiera que le haya hecho daño. Porque usted y yo sabemos que no solo su padre le ha hecho daño, no solo mi padre me hizo daño, otros también nos han hecho daño. Hoy mi padre tiene 88 años. Tengo una relación con papá espectacular. Es una relación que hemos venido construyendo desde el momento en que yo me encontré con Cristo. Hace 36 años, 35 años. No ha sido fácil mi relación con mi padre, sobre todo porque la actitud, y la posición y el lenguaje de mi padre hacia las cosas de Dios han sido muy difíciles. La manera de ser de papá, un hombre demasiado estricto, un hombre al que siempre le costó con dificultad expresar su cariño. Nos amaba, pero le costaba expresarlo. Y quizás papá se recostó muchísimo en la expresión cariñosa y tierna que siempre tuvo mamá. Mamá, por el contrario, demasiado amorosa. Pero ese también fue otro problema porque fue demasiado. Al menos lo hablo para mí. No sé para mis otros 3 hermanos. Cada uno recibió una dosis diferente de situaciones. Los mayores, por ser los mayores. Mi hermano Javier por estar en la mitad, el del sándwich. Y el caso mío por ser el último, el consentido. Pero todos recibimos y fuimos afectados por situaciones. Usted y yo tenemos que aprender a identificar cadenas. Y en este caso, usted y yo tenemos que enfrentar el tema del perdón. Sabemos que nuestro corazón se resiste a perdonar. Parece injusto, porque quienes le han lastimado, pues no merecen su perdón. Lo cierto es que nadie merece ni se gana el perdón. Es simplemente algo que debe ofrecerse. Esta es una cadena que usted y yo debemos romper en el corazón.
Cuando yo reviso mi relación con mi papá Luis, estoy muy agradecido con Dios. Porque mi relación con papá es, en este momento, está libre de cadenas. No significa que papá y yo pensemos igual. No significa que las maneras de papá sean las mismas mías. No significa que yo tenga que estar haciendo y diciendo lo que él quiere para que él esté tranquilo y yo esté también tranquilo. No. Pensamos muy diferente. Tenemos una visión de la vida en muchas áreas parecidas, en muchas otras terriblemente distantes. Pero yo tengo, mi relación con papá es una relación de amor y de ternura, de principios, de honra, de libertad, de límites, de respeto. Papá en su momento hizo cosas que me hizo daño, que me hicieron daño y le hicieron daño a mis hermanos. Quizás hubo cosas que me hicieron a mí más daño que a mis hermanos. Hubo otras que le hizo más daño a mis hermanos que a mí. Eso no importa. Lo que importa es que papá no tiene que ganarse el perdón mío. Simplemente mi responsabilidad es ofrecerle. El perdón de Dios hacia nosotros, por ejemplo, piénselo, no se basa en nuestro merecimiento, sino en la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios hacia nosotros por medio del pago de la deuda espiritual que Cristo hizo en la cruz. Y ese mismo concepto es el que debemos nosotros entender, que no tenemos que hacer absolutamente nada de perdonar a alguien porque se lo merezca. Porque comenzando por nosotros, usted y yo hemos sido perdonados por Dios, no por merecimiento. Fue una decisión que salió del corazón de Papá Dios al enviar a su Hijo, su unigénito, su único Hijo, a que fuera y muriera en la cruz por usted y por mí. Cada vez que yo reflexiono que esa fue la razón por la cual Jesús fue a la cruz del Calvario, mi corazón entiende ese amor. Y a través de estos 30 y pico de años, ese amor ha ido creciendo. La manera como veo la cruz del Calvario cada día es diferente. Porque cada día que pasa entiendo más que fue su misericordia. Y por esa misericordia entonces más mi corazón se quiebra al entender ese amor. Y cada vez que lo pienso y lo vuelvo a pensar, lo merezco menos. Pero mi corazón lo agradece más. Efesios, capítulo 4, quiero invitarles a que vayamos a Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice: Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Debemos perdonar como Dios perdona. Esa es la medida del perdón. Y la medida del perdón es sin condición. Significa un perdón completo y gratuito. Es decir, nada a cambio.
Siempre que usted y yo esperemos algo a cambio, ahí hay algo nocivo. Siempre habrá algo nocivo. El algo a cambio. Yo hago esto, pero ¿qué me das? Yo hago esto, pero yo espero aquello. Esa es una cadena terrible, es una cadena de maldición que nunca te permitirá ser feliz y agradecido. Nunca. Porque siempre estarás esperando el a cambio a. Y por eso tienes que trabajar mucho eso en tu corazón con el Señor respecto a la relación con papá. Porque muchos padres en su buena intención nos dijeron, haz esto y aquello y yo te doy tal cosa. Usted y yo le hemos dicho a nuestros hijos, pórtate bien y yo te quiero. Pórtate bien y yo te llevo al paseo. Pórtate bien y te compro el juguete. Pórtate bien y te compramos la camisa. Ese sistema de recompensas ha sido fruto de un sistema de recompensas maldito que ha patrocinado Satanás. Y que por el Espíritu Santo usted y yo hoy debemos reflexionar para evaluar. Porque si usted no está dispuesto a perdonar como Dios perdona, permitiremos constantemente que el pasado nos entorpezca, nos lastime e influya sobre nosotros. Acuérdense, familia, que hemos estado este año pensando en el año del Espíritu Santo y el nuevo emprendimiento en el 2018. Hemos estado trabajando Isaías 45. Perdón. Isaías 43. Y en el versículo 19 dice Dios, yo hago cosa nueva. Después dice, no la conoceréis. Dice que pronto va a salir a luz. Dice que Él va a abrir va a hacer algo en medio del desierto, va a hacer algo, va a haber ríos en medio de la soledad, va a abrir trocha en medio de dificultades. Pero el versículo 18 habla de no os acordéis de las cosas antiguas, no hagáis memoria de las cosas pasadas. Habla de romper con el pasado. Por eso, si usted y yo no perdonamos, permitiremos, vuelvo a repetirlo, constantemente, que el pasado nos siga interrumpiendo, entorpeciendo, lastimando e influyendo. Sin embargo, cuando perdonamos, se desprende esa carga y comienza el proceso de sanidad. Le permite a usted tener fe, crecer en la fe y convertirse en el Padre que Dios quiere que usted sea. La amargura no resuelta es pecado y va a distorsionar su propia paternidad. Lo convertirá a usted en el hombre que usted no desea ser, ni en la mujer que usted desea ser. Pero la libertad de dejar todo eso atrás producirá renovación en vez de más dolor y sufrimiento. Yo le pido por el Espíritu Santo, en el dulce nombre de Jesús, que usted lo considere seriamente. No le dé más vueltas. El perdón es así. Así lo hizo Jesús. Así lo hizo Papá Dios. De la misma manera usted y yo estamos llamados a perdonar. No le dé más vueltas. No permita que este año usted tenga un año más
lidiando con esa maldición del pasado, con esa maldición de esta cadena de la amargura, de manera particular con su padre, con su madre o con alguien más. Trabájelo y decídalo en su corazón. Arrodíllese y enfrente el tema y tome la decisión de decir no más amargura. Decida ofrecer el perdón. Hágalo genuinamente y comenzará usted a proyectarse en este año a cosas espectaculares. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente en Cristo Jesús. Amén.